Muy buenas tardes, estamos empezando un nuevo taller el día de hoy, 12 de junio del 2025, que corresponde al módulo de cuentas por pagar. Mi nombre es José Díaz. En cualquier momento de la transmisión estaremos en contacto a través de sus preguntas o consultas que tengan a bien hacerme a través de los mensajes del en vivo que estamos ahorita transmitiendo por la página de Facebook de Starsoft. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a los que nos trae el día de hoy, que es el uso del módulo de cuentas por pagar. Bueno, para empezar, debemos decir que este módulo de cuentas por pagar es un módulo intermedio entre compras y caja bancos, ¿no? Compras, que es el módulo que genera pues la deuda por pagar a través del registro contable de la factura, y caja bancos, que es el que se encarga de hacer el pago, ¿no? En medio de ellos dos está cuentas por pagar, ya sea para modificar la deuda. Hablamos de una posible cambio de documento de la factura por letra, un cambio, un canje más que todo de documentos. Hablamos de una aplicación de un documento con otro para rebajar el saldo de la factura. Sobre todo, esos dos procesos son los que vamos a revisar en este programa. Son los que finalmente podrían modificar esa cartera de deudas por pagar que podemos tener dentro de la empresa, ¿no? Una vez que tenemos ya estos procesos dentro de la implementación del sistema, entonces comenzamos a hacer justamente esas modificaciones a esa lista de pendientes que finalmente será la lista que Caja Bancos visualice para hacer los pagos, ¿no? Por eso es que digo que está en medio de estos dos programas. A esa lista que se va a ir alimentando en línea y de manera permanente a través de los registros que se hagan en compras, se le debe adicionar el saldo inicial de los documentos que debíamos en el momento en que empezamos a usar el sistema, ¿no? Y cuando hablo del saldo inicial, me refiero específicamente para cuentas por pagar. Es un registro de un saldo detallado por documento, muy independiente al registro que uno podría hacer dentro de la contabilidad como un asiento de apertura, ¿no? Uno no quita lo otro. Entonces, vamos a ver también eso, cómo adicionar ese saldo inicial para que pues la lista de los pendientes esté completa, ¿no? Y luego también considerar la manera como Caja Bancos va a visualizar lo que está pendiente para comenzar a hacer los pagos, ¿no? Una de esas formas es simplemente hacer la revisión y actualización directa de lo que Cuentas por Pagar tiene como pendiente. Y la otra es implementar un proceso de programación de pagos que puede estar activado dentro del programa de Cuentas por Pagar para que ya no sea una consulta y actualización directa sobre la lista de pendientes, sino que haya un filtro, y ese filtro sea justamente la programación que se haga en el módulo de Cuentas por Pagar para que solamente se pague aquello que está programado. ¿Correcto? Entonces, esos van a ser, digamos, los cuatro pilares que vamos a comenzar a revisar en el día de hoy. Bueno, vamos a ver, vamos ingresando a los programas que vamos a usar hoy día. Entonces, uno de ellos va a ser el módulo de cuentas por pagar. Eh, Hay que recordar que este procedimiento que estamos hoy día revisando no solamente sirve para la versión Gold, también va a tener el mismo efecto en la versión Pymes, ¿correcto? Entonces, independientemente de qué versión pudiera yo tener dentro del StarSoft, el taller de hoy día va a servir para ambas versiones, ¿no? Bueno, este es el inicio de sesión del módulo. Por acá el usuario escoge en qué empresa trabajar, qué nivel de acceso tiene y bueno, se autentica para poder ingresar al sistema. Ya está. Entonces, decíamos pues que en el módulo de cuentas por pagar existe lo que es una carga masiva de saldo inicial, ¿no? A través de este menú que se llama Procesos Especiales, Registro de Documentos Iniciales, yo pudiera comenzar a registrar todas las facturas que
debemos al momento de empezar a usar el sistema, ¿no? Este registro es un registro que se basa en conceptos que determinan qué tipo de documento, qué tipo de factura es la que estamos registrando. Y bueno, el detalle ya con todos los pormenores, como pueden ser pues el nombre del proveedor, el número de la factura, los importes, las fechas, etcétera, ¿no? Este registro pues va a servir para que se adicione, repito, lo que estaba pendiente de pago al empezar a usar el sistema, que se entiende de que ya no va a venir por compras porque se supone que se parte de una fecha de inicio de operaciones y estas facturas son anteriores a esa fecha de inicio de operaciones, ¿no? Entonces, una vez que llenamos toda la información, acá grabamos el documento, esto no se contabiliza. Recuerden que este registro de saldo inicial es muy aparte del asiento de apertura que podamos también registrar en contabilidad. Por eso es que no hay una relación directa y por eso es que no necesito contabilizar esto. No se va a contabilizar, ni bien grabamos, queda solamente para fines de cuentas por pagar. Listo, entonces de esa manera es como yo cargo mi saldo inicial de uno o de varios documentos, lo tendré que hacer a través de esta consola, ¿no? Luego, en el día a día, pues vamos a tener el registro de las facturas de compras desde el módulo de compras, ¿no? De manera permanente, el usuario que está registrando estas facturas va a alimentar a cuentas por pagar también de manera permanente, una a una, cada una de esas facturas que vaya ingresando, ¿no? Y esas facturas, cuando sean recepcionadas por el módulo de cuentas por pagar, las vamos a ubicar en este menú que se llama registro de documentos, ¿no? Transacciones, registro de documentos dentro del módulo de cuentas por pagar me va a permitir visualizar todo aquello que viene desde el otro programa, desde el programa de compras, ¿no? Entonces, para que esto pueda trasladarse, se entiende de que el módulo de compras es el que va a generar esa información. Sin embargo, podemos considerar algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, escenarios en donde yo no tenga instalado el módulo de compras. Si no tengo instalado el módulo de compras, entonces el encargado de ese registro contable, pues será el módulo de cuentas por pagar, ¿no? Ese es un escenario ya especial, digamos así, un escenario muy personal, muy personalizado, ¿no? En el estándar se supone que siempre compras es el que va a trasladar la información hacia cuentas por pagar, ¿no? Muy bien. Ahora, ya que hablamos de compras, ¿no? Solamente para ir al punto, tenemos que mencionar que en compras hay tres opciones de registro de compras y en cada una de ellas manejamos pues lo que se llama un atributo que genera la información para cuentas por pagar. En cualquiera de esos tres menús, uno puede encontrar el check que se llama transferir a cuentas por pagar, que es este que está acá, ¿no? Por defecto está marcado. ¿Qué quiere decir entonces? Que si lo dejamos tal cual, entonces el registro que yo ingrese acá en el módulo de compras se va a trasladar automáticamente a cuentas por pagar, ¿no? Y entonces en cuentas por pagar ya lo veré en este listado como un documento que yo no he registrado acá, pero que ha venido desde el módulo de compras, ¿no? Y a partir de ahí es que comienza ya a alimentarse esta deuda por pagar, esta lista de documentos por pagar, ¿no? En el módulo de cuentas por pagar podemos tener una serie de reportes que podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Uno de ellos, por ejemplo, se llama pendientes por pagar a la fecha, en donde podemos ver la lista de todo lo que debemos en función a la información que está cargada en el sistema, ¿no? Por ejemplo, este es un reporte que está organizado por fechas de vencimiento, de tal manera que yo pueda saber qué cosa es lo que está por vencer o qué cosa es lo que ya venció y ordenado en función a esa fecha, ¿no? No es la única forma de ver pendientes, hay toda una serie de formas de verlo, pero lo importante acá es poder entender de que este módulo lleva ese saldo como una información que va a ir actualizándose y que podemos consultar con cualquiera de estos reportes.
Una vez que tenemos ya el saldo cargado y ya comenzamos a registrar información desde compras, entonces ya comienza pues el primero de los procesos de modificación de esta lista. ¿Cuál sería eso? El caso de un canje de facturas por letras, ¿no? Y para eso se utiliza el menú que se llama transacciones, mantenimiento de letras, canjear documentos por letras, ¿no? En esta sección es donde vamos a comenzar a hacer ya el canje. Por ejemplo, podríamos hacer el canje a un proveedor X. Vamos a buscarlo por acá. Em, ya está. Lo seleccionamos. Indicamos en qué moneda va a ser el canje, qué tipo de cambio quiero usar y cuántas letras quiero generar. Una letra. Y en la parte superior ya elijo qué documento quiero canjear. Por ejemplo, esta factura y cuánto del importe voy a canjear. Una vez que he elegido eso en la parte inferior, ya aparece la letra que yo he solicitado, solamente para agregarle el número de la letra. Por defecto, el sistema determina que la fecha de vencimiento sea cada 30 días, ¿no? Y esto lo completo con el botón procesar, en donde especifico qué tipo de cuenta de gasto voy a utilizar. Listo, entonces quiere decir que esta factura va a desaparecer de la lista de pendientes y en su lugar va a aparecer esta letra. Hacemos clic en canjear e inmediatamente el sistema va a generar un asiento contable de este proceso que yo he trabajado, ¿no? Ahí estamos viendo, es un asiento que ya inclusive se envió a contabilidad por el canje que acabo de realizar. Si actualizamos la lista de pendientes en la parte de registro de documentos, vamos a verificar que efectivamente se ha agregado un documento más, que es la letra. Y fíjense, la factura que usamos para canjear ya aparece como cancelado, ¿no? Porque obviamente ya no está pendiente, en su lugar está la letra. Ese sería el primero de los procesos que este módulo de cuentas por pagar maneja. El segundo de los procesos tiene que ver con la parte de actualización de saldos, producto de una aplicación, por ejemplo, de un documento a favor, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de documentos a favor como puede ser una nota de crédito, ¿no? Eh, para cuestiones de el caso de hoy día, lo que voy a hacer es, por ejemplo, cargar una nota de crédito como saldo inicial para tener rápidamente un documento que utilizar en el ejemplo. Vamos a seguir usando al proveedor que estuvimos trabajando y vamos a poner acá nota de crédito, el número de nota de crédito, su correlativo, las fechas, bueno, y los importes. Grabamos y esto me pide inclusive la referencia, ¿no? El documento de referencia que vendría a ser la factura. Una vez que ya tenemos el documento nota de crédito, obviamente yo lo he cargado por saldo inicial, lo correcto sería pues que venga desde de un registro de compras, ¿no? El proceso para aplicar la nota de crédito se hará a través de este menú que dice pago de documentos. En pago de documentos es donde yo voy a hacer enfrentar la factura contra la nota de crédito. Y para eso utilizo este menú que dice aplicación. Por acá escojo qué tipo de anexo es que voy a procesar dentro de este proceso de aplicación. Escojo al proveedor en este caso. Y en la parte superior es para elegir el documento que está pendiente. Por ejemplo, podemos escoger esa factura. Y en la parte inferior el documento que está a favor. Y ahí aparece la nota de crédito que yo tengo ya registrada en el sistema, ¿no? Si le doy a aceptar, entonces ya tengo el proceso casi terminado. Esto lo culmino con el botón grabar. Las cifras no son exactas. La factura es un porte mayor que la nota de crédito. Eso quiere decir pues que la nota de crédito va a quedar con saldo cero y todavía la factura va a tener algunos soles de
monto pendiente, ¿no? Por ejemplo, acá grabamos y acá especificamos cómo es que estamos haciendo esta aplicación, con qué concepto, ahí diríamos aplicación de nota de crédito. Y también especificaríamos el tipo de cambio que vamos a usar. Ya está. Entonces, hasta ahorita, justamente lo que hemos hecho es descargar el saldo de la factura con la nota de crédito, ¿no? Si revisáramos, por ejemplo, los pendientes por pagar a la fecha de este proveedor que estamos usando para el ejemplo, podríamos ahí justamente verificar cómo se ha rebajado el saldo, ¿no? Vamos a poner acá que es de este proveedor solamente y que me muestre el estado de cuenta. Acá encontramos la letra y la factura. Fíjense, tiene un saldo todavía de un sol, ¿no? Porque obviamente ese fue el saldito que quedó después de la aplicación. Entonces, de esa manera es que aplicamos un documento contra otro. Este proceso de aplicación se contabiliza también una vez culmine de grabarlo, tienes un botón para contabilizar y de tal manera que se genere el asiento y el usuario indica a qué subdiario va a enviar este asiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a mandarlo por acá. Una vez que se genera el asiento, ya se visualiza en la parte de acá el correlativo que le ha correspondido a este proceso como asiento contable. Ahí está. Eh, Después que ya tenemos estos procesos ejecutados, entonces ya estaríamos listos, por ejemplo, para pagar la factura como tal, el saldo después de la aplicación o la letra, si es que canjeamos la factura por letras, ¿no? Y sin embargo, lo que hay que tener claro es que en el módulo de cuentas por pagar no se hacen pagos si es que tenemos el módulo de caja bancos. El módulo de caja bancos es el módulo que se encarga de hacer los pagos por excelencia, ¿no? Entonces, ese es el módulo a través del cual yo debo operar el registro de pagos. A no ser que no tenga el módulo, ¿no? A no ser que no tenga caja bancos, pero por lo general, pues si lo tengo, el pago debe hacerse desde ese programa. ¿Ya? Muy bien, vamos a entrar entonces a caja bancos para hacer ya la cancelación definitiva de ese documento pendiente, ¿no? Si entramos a Caja Bancos, bueno, el registro de las operaciones de Caja Bancos se basa en función a las cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si voy por aquí donde dice registro de operaciones, tengo la chance para escoger de qué banco quiero hacer el pago y cuando hago clic en nuevo, ya comienzo a escoger, ¿no? Es un movimiento de salida, ya que voy a pagar a proveedores. Escojo la opción que dice interfase de cuentas por pagar, ya que me voy a conectar justamente a ese módulo. Y acá en anexo lleno el dato de el anexo que en este caso es Gomero. Una vez que he llenado ya el proveedor que al cual le voy a pagar, confirmo el tipo de cambio, confirmo las fechas, confirmo el medio de pago, que en este caso sería 003, grabo por aquí, marco este check y ahí el sistema se estaría conectando con lo que está pendiente en cuentas por pagar de este proveedor. Y efectivamente, justamente salen esos dos documentos que habíamos visto en el reporte, ¿no? Entonces el usuario de Caja Bancos va a poder pagar cualquiera de esos dos documentos. Por ejemplo, a este primer documento que tiene un pendiente de un sol 40, vamos a cancelar ese valor. Ya está. Entonces de esa manera estamos grabando y pagándole este saldo a este proveedor, ¿no? Ni bien grabamos, ya inclusive podemos generar el asiento contable por el pago realizado, ¿no? Esa es una forma de pagar. Sin embargo, también habíamos considerado de que en este caso es cuentas por pagar el que les brinda el listado de pendientes y es Caja Bancos el que tiene que buscar en el listado el documento que quiere pagar. Pero ¿qué pasa cuando el caso es distinto? Porque de repente la factura todavía no ha sido registrada en el sistema, porque de repente estamos entregando
un dinero de manera anticipada al proveedor y el proveedor ni siquiera nos ha girado una factura, ¿no? Los famosos anticipos, ¿no? Entonces, si yo tengo un anticipo no facturado, entonces sí o sí tengo que registrar la salida de dinero desde el módulo de caja bancos, ¿no? Sin embargo, este anticipo que yo pueda haber generado desde caja bancos tiene que tener una consecuencia en cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque cuando llegue la factura, yo no voy a volverlo a pagar, porque de repente ya lo pagué incluso al 100%. Simplemente lo que tendríamos que conseguir es que esa salida de dinero del anticipo, cuando no está la factura, debe hacer un viaje hacia cuentas por pagar, en sentido contrario, ¿no? Y internarse ese anticipo en cuentas por pagar a la espera de que llegue la factura, para que cuando llegue la factura podamos hacer también una aplicación. Parecido a lo que hicimos con la nota de crédito, ¿no? Pero como nos estamos dando cuenta, acá quien origina todo ya es la salida de dinero de caja bancos. Entonces, en el caso que tengamos un anticipo de dinero entregado a un proveedor, empezamos en bancos. Hacemos una operación de salida de dinero, especificamos que ya no es una operación de interfase porque no vamos a jalar nada de cuentas por pagar. Especificamos a qué proveedor le vamos a dar ese anticipo. Seguimos con el proveedor que hemos escogido. Y bueno, acá especificamos que es una transferencia de fondos y grabamos por aquí. Quitamos este check ya que no es con interfase. Cuando no es con interfase en cuentas por pagar, lo que se utilizan son conceptos de pago, ¿no? Y en este caso ya tenemos un concepto que dice anticipos otorgados. Llenamos este código y obligatoriamente tenemos que poner el código PA de anticipo. El código PA de anticipo es la clave para que esto pueda ser trasladado a cuentas por pagar. Vamos a poner ahí que le hemos dado 50 soles de anticipo a este proveedor, ¿no? Ahora fíjense, para que el sistema sepa de que esto se trata de un anticipo, tiene una serie de parámetros, ¿no? Eh, Son dos los parámetros que hay que considerar. El primero se llama el parámetro compen, en donde se guarda el código que se utiliza cada vez que uno hace anticipos. 006 dice, vamos a ver si efectivamente ese es el código que hemos usado. Sí, ahí está. Y el otro concepto o el otro parámetro es el tipo de documento que está guardado en este otro concepto, en este otro parámetro. Ahí vemos, dice PA. Por eso es que acá usamos PA. Entonces, si yo hago un movimiento con PA y con el código 06, entonces voy a conseguir que esto llegue a cuentas por pagar. Veamos entonces. Si grabamos esto y hasta lo contabilizamos, ya está. ¿Qué tenemos que conseguir? Que este PA llegue a cuentas por pagar. ¿Hacia dónde? Hacia la lista de documentos que registramos, ¿no? ¿En qué parte lo podría ver? En registro de documentos. En registro de documentos, efectivamente, ahí estoy viendo el número del PA que ha venido desde cuentas por pagar, ¿no? Desde caja bancos. Entonces, no solamente acaba de llegar documentos que son desde compras, sino también podrían llegar documentos desde caja bancos cuando se traten de anticipos que hayamos entregado al proveedor. ¿Correcto? Muy bien. Lo siguiente es justamente hacer la aplicación de este anticipo cuando la factura llegue, ¿no? Cuando la factura llegue del proveedor que estamos usando, entonces procederemos de manera muy similar a como cuando hicimos la aplicación de la nota de crédito, ¿no? Cuando hicimos la aplicación de la nota de crédito, utilizamos este menú de pagos de documentos y cuando hicimos clic en nuevo, escogimos la opción de aplicación, ¿no? Tener cuidado porque, bueno, en el sistema existen opciones que
bueno, son consideradas cuando no tenemos los módulos, ¿no? Por ejemplo, esa que dice cancelación se utilizaría siempre y cuando yo no tuviera caja bancos, ¿no? Pero si tengo el módulo de caja bancos, no necesito usarla. La de aplicación sí, porque justamente cuentas por pagar se encarga de eso, ¿no? Entonces acá escogería cuentas, la opción de aplicación y comienzo ya, como lo hicimos hace un ratito con la nota de crédito, en este caso sería con la aplicación, a escoger al proveedor. Escojo por acá el documento que está pendiente y en la parte inferior me sale el documento a favor, que sería el anticipo. Y de esa forma es que puedo rebajar el saldo. En este caso son 50 soles que van a rebajar a 320,60. Y bueno, el concepto a utilizar ya no será aplicación de nota de crédito, será aplicación de pago adelantado. Completamos el tipo de cambio y grabamos. Y siempre que uno graba la aplicación hay que contabilizarla para que ya esto llegue a contabilidad también, ¿no? Escogemos a qué subsidiario queremos enviar y aceptamos. Ya está. Entonces estamos viendo que a cuentas por pagar puede llegar desde compras cuando es una deuda o puede llegar desde caja bancos cuando es un pago adelantado. Pero la idea es que justamente si hay que aplicar algún documento a favor, se aplique en cuentas por pagar. ¿Correcto? Después, en cuentas por pagar tenemos toda una serie de opciones que por lo general no se van a utilizar si es que tenemos todo el RP. Por ejemplo, cuando estamos acá entrando a registro de documentos, hemos dicho que vamos a ver acá los documentos que llegan desde bancos o desde compras, ¿no? Pero también si nos damos cuenta que hay un botón nuevo, un botón editar, un botón eliminar, en esos botones se usarían cuando yo no tenga compras. Pues si yo no tengo compras, entonces el camino a utilizar para registrar las facturas de la empresa sería cuentas por pagar y recién utilizaría este botón. Y el registro es idénticamente lo mismo que hacemos en la opción registro de documentos del módulo de compras, ¿no? Lo mismo, si yo no tengo compras, entonces, y registro la información por acá, entonces tiene sentido que la edite por acá o que la elimine por acá. Pero si tuviera compras y por ahí registro todo, entonces por ahí se debe editar, por ahí se debe eliminar en el caso que se necesite eliminar, ¿no? Después, hay opciones acá que son propias de, desde el momento en que registramos documentos en cuentas a pagar. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, la opción de aprobación de documentos es un proceso que está contemplado como cuentas por pagar, pero lógicamente que va a tener sentido siempre y cuando yo no tenga compras, ¿no? Luego, hay consultas, consultas de la proyección de pagos según fecha de vencimiento o el estado de cuenta pendiente por anexo que pudiéramos utilizarlo como una consulta rápida para ver la información de cada proveedor. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con uno de ellos, me muestra los documentos pendientes, ahí aparece este documento y también puedo yo cambiar por documentos cancelados y saber cómo se canceló cada una de esas facturas, cada uno de esos documentos, ¿no? Acá me parece el detalle de cómo se canceló, ¿no? Muy bien. Después tenemos opciones, por ejemplo, para contabilizar, ¿no? Cuando dice contabilizar, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a la contabilización de los documentos que se hubieran registrado por cuentas por pagar. Si tenemos compras, nuevamente, ese menú no tendría ningún sentido, no se utiliza, no es aplicable, ¿no? Porque si quiero contabilizar algo, tengo que hacerlo desde compras. Bueno, ya mencioné, ya me adelanté con la opción que dice a cancelación, ¿no? Se utilizaría solo si no tuviéramos caja bancos. Caso contrario, no se utiliza. Luego, y después en los procesos especiales hablamos de modificación de comprobante de compras. Este es el mismo menú que existe en el módulo de compras y sirve para editar los asientos o deshacer los asientos que ya haya generado, ¿no? Nuevamente no tiene sentido este menú utilizarlo si es que tengo el módulo de compras porque por ahí debiera generarse. Este que dice registro de documentos iniciales ya lo explicamos, ya lo usamos. El que dice transferencia de compras es un caso especial que sirve para jalar documentos que en su momento no hayan estado marcados con el check de transferir a compras. Si yo en algún momento registré
un documento y no le puse ese check por alguna razón o por alguna omisión, entonces, y posteriormente ya le completo con el check, inmediatamente no se traslada a cuentas por pagar, sino que viene a este listado y en este listado el usuario puede decidir si lo jala o no lo jala al módulo de cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, desde acá, si tenemos alguno de esos casos, aparecería en este listado y yo pudiera obtenerlo y trasladarlo a el módulo de cuentas por pagar. Después tenemos opciones que ya son propias de cuando hacemos cancelaciones en cuentas por pagar, esto de cheques diferidos. Hay una opción que es de vital importancia, por ejemplo, para cuando los saldos de los documentos no coinciden contra los pagos, ¿no? Por alguna razón podemos usar o necesitar actualizar el saldo, ¿no? Entonces, en este menú de recálculo de saldos, yo puedo hacer la visualización de listado de documentos de un proveedor, por ejemplo. Ya que estamos trabajando con este proveedor, podemos utilizarlo como ejemplo y mostrar operaciones, por ejemplo, desde el inicio de operaciones, y allí figura pues las facturas o documentos que este proveedor hubiera tenido a lo largo de su creación, ¿no? Entonces por aquí yo puedo ver, por ejemplo, cada uno de los documentos, qué importe tiene, qué saldo tiene. Fíjense, acá muestra el saldo. El saldo es un dato que se guarda en las tablas del sistema. Entonces, si yo selecciono este documento, puedo ver qué aplicaciones o qué cancelaciones o qué canjes ha tenido ese documento. Y entonces ahí el sistema valida si es correcto que el saldo esté en cero. Porque claro, el importe fue de 25, dice por acá. Después por acá dice que se canjeó por 23.60 y después se pagó un sol 40 en el banco. Te das cuenta que acá podemos ver las operaciones que se han hecho con este documento. Y lógicamente corroborar si tiene lógica que el saldo esté en cero. Imagínense que no tuviera lógica, que de repente pues la suma de los importes no da el 25, ¿no? Pero aún así en la tabla, en el campo, está guardado un valor de cero. Entonces, por eso es que existe acá una columna que dice saldo calculado. El saldo calculado no se fija en el dato guardado, sino se fija en los importes que las operaciones que hemos hecho con este documento tienen, ¿no? Y ese sería el monto que el sistema calcula. Si yo verifico y en todo caso tiene razón la columna de saldo calculado, puedo hacer la actualización usando simplemente este botón recalcular, ¿no? Lo que va a hacer es trasladarle ese saldo que finalmente es el correcto hacia la columna de la tabla de saldos para que ya se corrija y se actualice, ¿no? Esto sucede a veces cuando el saldo no es coherente contra las operaciones. Muy bien. Y por último está la parte de la programación de los documentos para pagar, ¿no? Ahorita hemos hecho un ejercicio contra el listado completo de lo que puedo yo pagar, ¿no? Hace un ratito que estuvimos haciendo así, y pusimos salida, pusimos operación, nos conectamos con interfase y en anexo especificamos que iba a hacer el pago de un proveedor. Inclusive por acá utilizamos a este proveedor, ¿no? Vamos a poner acá 003 y ya está. Y hicimos esto. Consultamos y el sistema muestra la lista de lo que está pendiente en cuentas a pagar. Pero fíjense, esta lista tiene un título muy singular que dice no programado. Eso es un indicador que me hace saber de que en mi módulo de cuentas por pagar no he activado el proceso de programación, ¿no? ¿Qué significa activar el proceso de programación o cuál sería la consecuencia de activarlo, ¿no? Ahorita el módulo de caja bancos está viendo el listado completo, sin ningún filtro de lo que está pendiente por pagar a este proveedor. Si yo activo la programación, es como que tuviéramos un filtro ahí. Caja bancos solo va a poder ver aquello que se haya programado para pagar en la fecha de hoy, ¿no? Entonces es una especie de filtro. Lo que no se haya podido programar no lo va a poder ver y por ende no lo va a poder pagar tampoco, ¿no? ¿Cómo activo eso? Bueno, en cuentas por pagar
Si entramos a la sección de conceptos, encontramos el parámetro que se llama justamente programación. Si este parámetro lo activamos, entonces en el sistema vamos a reiniciarlo para que surta efecto el cambio. Vamos a mostrar un nuevo menú que justamente sirve para hacer las programaciones, ¿no? Entonces, les decía, esa programación es un filtro que me va a mostrar en este listado solo aquello que se haya programado. ¿Qué quiere decir? De que estaríamos incorporando un nuevo proceso en el sistema, un nuevo proceso de gestión en donde algún usuario tiene que decirle al sistema qué cosa se ha programado para pagar el día de hoy. Y este proceso, este registro, ya no lo puede dejar de hacer. Desde el momento en que activamos la programación, todos los días yo tendría que indicarle al sistema qué cosa está programado pagar el día de hoy, ¿no? Y entonces es un proceso más que tenemos que considerar que alguien debe ejecutar, ¿no? Vamos a entrar acá. Cuando programamos los módulos de cuentas por pagar para decir cuándo se paga, ahí hay que evaluar, ¿no? Porque muchos usuarios, pues, podrían considerar eso como un trabajo adicional que hay que hacer, porque efectivamente es un proceso más que yo tengo que considerar, ¿no? Si yo no hago nada, quiere decir que no he programado a nadie para pagar, pero si quiero pagar, tengo que programar, ¿no? El proceso lo encontramos aquí, dice programación de pagos, y hay dos maneras de programar. La primera es que la programación se haga en función a la fecha de vencimiento de cada documento y se programe de manera masiva, ¿no? Yo puedo decir que se programen todos los documentos que he registrado en el año, y que se programen para su fecha de vencimiento. Esto vendría a ser esta opción de acá. Y también hay una segunda forma de programar que en el sistema lo encontramos como programación por anexo. Bueno, que podríamos decir es ya la programación manual, ¿no? En donde yo escojo la fecha y jalo el documento y digo cuánto voy a programar, ¿no? Entonces podemos trabajar de manera simultánea con ambas modalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo corro esto de acá, le voy a decir, ¿sabes qué? Todo lo que vence entre el día de hoy y fin de año, de una vez programémoslo al 100% y programémoslos en su fecha de vencimiento. Ya está. Esa es una manera de programar. La otra es no masivo. Cuando no es masivo, entonces entro por aquí. Si no es masivo, yo tengo que crear una planilla de programación para cada fecha que quiero programar algo. Por ejemplo, tengo la planilla del día 12 de junio, o sea, del día de hoy, ¿no? Si yo edito esta planilla, puedo ver que se ha programado el día de hoy pagar tales y cuales documentos, ¿no? Podría yo seguir agregando más documentos en esta programación. Como ven, ya es una programación que no es masiva, es manual. Yo digo, hoy día programo que se pague esta factura de este proveedor. Y en la parte de la programación le digo si va a ser el 100% del valor o una parte, ¿no? Por ejemplo, en este caso es 118 soles, voy a programar los 118. Entonces, como ustedes ven, podemos jugar con ambas modalidades, una programación masiva en función a fechas de vencimiento o una programación manual que el usuario escoja qué importe y qué fecha quiere programar, ¿no? Y con eso ya tengo la programación de hoy, puedo seguir agregando nuevas programaciones para mañana, pasado, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo que alguien tiene que encargarse, ¿no? No es que solito se va a armar esto, porque obviamente hay una decisión de pago que el trabajador tiene que plasmar en el sistema en función a las fechas, ¿no? Muchos usuarios, al considerar que esto es un trabajo adicional, justamente desisten de usar la programación porque consideran pues que les va a traer más trabajo que otra cosa. Y más todavía cuando en las empresas pudiera resultar pues una programación de pagos, un proceso que se modifique
constantemente, ¿no? Entonces, si la programación se modifica constantemente, hoy día digo que voy a pagar tal cosa y a las horas digo que ya no, y etcétera. Entonces, obligaría a que el usuario esté ingresando e ingresando y modificando, ¿no? Y entonces, justamente, si queremos evitar eso, entonces, claro, a esas empresas les convendría pues no habilitar la programación porque les va a traer trabajo, ¿no? Y es un tema ya de evaluación interna de cada quien, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto de haber habilitado la programación? Que al momento de hacer los pagos en caja bancos con interfase, ya fíjense, la ventana tiene otro título. Ya no dice no programado, más bien ahora dice programación de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a mostrar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en cuentas por pagar he programado Atlas Copco, Agropecuaria Ganja y demás, ¿no? Entonces estos proveedores los puedo llamar, ¿no? Por acá. Ya está. Y acá doy Enter y me muestra el documento porque ha sido programado. Este proveedor de repente tiene algunos otros documentos pendientes, pero no va a aparecer en la lista porque no han sido programados los otros documentos, ¿no? Y bueno, de ahí para adelante ya es lo mismo, ¿no? Ya es lo mismo que hemos visto. Seleccionar el documento, poner el importe, grabar, contabilizar, etcétera, ¿no? Eso ya termina siendo lo mismo, pero como ustedes ven, ya acá hay un filtro de por medio que lo hace este proceso de programación que se puede hacer, como repito, masivamente o simplemente de manera manual uno a uno. Muy bien, no sé si hay preguntas dentro de la sesión del día de hoy. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer acerca de estos procesos que estamos casi terminando el día de hoy? En lo que respecta a cuentas a pagar, son estos los procesos que cubre este módulo. No hay muchos procesos adicionales porque justamente es el módulo que está como nexo entre compras y caja bancos, ¿no? Ya vimos de que genera también asientos, ¿no? El canje de letras genera su asiento inmediatamente y el de aplicaciones, cuando terminamos de grabar, también podemos hacer un asiento por cada aplicación que tengamos. Ya vimos también de cómo se puede generar un documento a favor como un anticipo a partir de caja bancos, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, hoy día eso sería todo. Recordarles siempre que estamos constantemente transmitiendo desde la página de Face talleres de este tipo para recordar los procesos de los sistemas, poder ver algunos temas especiales. Todos los jueves a esta misma hora tenemos nuestro taller para que si tienen preguntas o consultas o quieren autoentrenarse o recordar los temas de los programas, podamos tener esta información valiosa para ustedes. Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Recordar que estos videos quedan guardados en la página web, en la página de Facebook de Starsoft. Entonces pueden ser revisados tantas veces ustedes gusten, ya sea por ustedes o por otras personas. Yo me despido y estamos ya en comunicación hasta un nuevo taller. Muchas gracias.